allá por el año 20, vino de un puerto lejano, con un montón de ilusiones y un pasaporte en la mano. Hola, somos 3 estudiantes de lingüística de la Universidad de Zúrich Arianna Scuncio. Miriam Mattis. y Hans Hegetschweiler. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra presentación sobre 2 fenómenos lingüísticos de Buenos Aires que son típicamente urbanos, es decir, el cocoliche y el lunfardo. Empecemos con un poco de historia. Hasta el siglo XVIII, Buenos Aires era una ciudad provincial en el Virreinato de Perú. Al final de este siglo se convirtió en la capital del Virreinato de las Platas y empezó a crecer. En el siglo XIX, varias guerras impedían el desarrollo de la ciudad. A partir del fin de la Guerra Civil, en el año 1880, Buenos Aires experimenta un desarrollo económico enorme debido a la exportación de productos agrarios. Argentina se convierte en uno de los más grandes exportadores de productos agrarios y se hace rica. El auge económico atrajo a un gran número de inmigrantes europeos, muchos de los cuales se asentaron en la ciudad. Hoy en día, Buenos Aires tiene aproximadamente 3 millones de habitantes y la región de Gran Buenos Aires casi 15 millones de habitantes. El número más grande de inmigrantes, o sea 3 millones, vinieron de Italia. Hoy entre 20 y 30 millones argentinos de un total de 45 millones tienen ancestros italianos. Al inicio, la mayoría de los inmigrantes italianos venía del norte. Más tarde, con la industrialización de Italia septentrional, los inmigrantes provenían en su mayoría del sur. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la inmigración desde Europa se ralentizó. Hoy en día, la gran mayoría de los inmigrantes provienen de países vecinos. El gobierno argentino fomentaba la inmigración para repoblar las grandes regiones rurales casi despobladas con obreros agrarios. Se les prometió la atribución de terrenos. Sin embargo, muchos inmigrantes se quedaban en la ciudad o regresaron allí porque no consiguieron los terrenos prometidos. Era gente de la capa baja, con poca educación formal, y a menudo víctima del desprecio y de unos estereotipos negativos por parte de la élite porteña. La reputación de los inmigrantes meridionales era peor de la de los septentrionales. Eran considerados como gente que comete bellaquerías, es decir, como pícaros o lunfardos. Una parte de sus paisanos del norte compartió estos prejuicios. En esta subcultura de inmigrantes poco cultos y poco estimados por la población local, nacieron en la metrópolis del Río de la Plata el cocoliche y el lunfardo, así como el tango y otros fenómenos hoy en día considerados tan típicos y en absoluto ya no estigmatizados. Vamos ahora a estudiarlos de manera más detallada. Ahora os vamos a hablar del cocoliche. El cocoliche es un fenómeno lingüístico surgido de los contactos de lengua entre los criollos de Argentina y los inmigrantes italianos. Se trata de una variedad transitoria instable que se originó hacia finales del siglo XIX en algunas ciudades de Río de la Plata, especialmente en Buenos Aires, y se habló hasta la primera parte del siglo XX. Pronto se convirtió también en un lenguaje literario y teatral. Por un lado, el cocoliche se puede definir como una mezcla entre varias formas dialectales del italiano y el español bonaerense. En aquella época, casi todos los inmigrantes italianos hablaban un dialecto y desconocían el italiano estándar, debido sobre todo a su bajo nivel cultural. Además, las hablas dialectales italianas eran muy distintas entre sí
y los inmigrantes necesitaban un idioma no solo para la comunicación con la población argentina, sino también para comunicar incluso con italianos procedentes de regiones con un dialecto diferente. Entre los dialectos italianos, los que más contribuyeron a la formación del cocoliche fueron los septentrionales, sobre todo el genovés, meridionales, como el napolitano y el siciliano, y también algunos términos jergales. Por otro lado, el cocoliche ha sido definido también como una interlengua entre el español argentino y las hablas dialectales de los italianos, e incluso como una mezcla entre el italiano dialectal, el léxico gauchesco de la Pampa y el español rioplatense. Es importante especificar también que el cocoliche no es una jerga, ni un dialecto, ni una lengua criolla y tampoco es un pidgin. Además, hay que considerar que se trata de un idioma mixto que se generó de manera espontánea en la primera generación de inmigrantes italianos y que luego desapareció en las generaciones sucesivas. Sin embargo, han existido varios tipos de cocoliche y es fundamental distinguir entre el cocoliche típico de la variedad italo-argentina y el cocoliche caricatural que se empleaba en el ámbito teatral. El cocoliche real lo hablaban los inmigrantes italianos en su comunicación con el resto de la población, mezclando palabras de sus dialectos con el español. En cambio, el cocoliche caricatural fue creado por actores y autores argentinos que hablaban el idioma español, introduciendo en su lengua rasgos léxicos y fónicos del italiano. En particular, el término cocoliche deriva del nombre de un personaje cómico del teatro popular bonaerense de finales del siglo XIX, llamado Francisco Cocoliche. Esta figura nació como imitación burlesca del habla de Antonio Cuccolicchio, un peón realmente existido que había emigrado de Calabria y que mezclaba su dialecto con el español, lengua que no sabía hablar bien, para asemejar a un verdadero argentino. De esta manera, con el personaje Cocoliche, se originó la versión caricatural que se difundió en los teatros de la ciudad gracias a la obra literaria del escritor argentino Eduardo Gutiérrez. Con respecto al uso del cocoliche en la actualidad, cabe mencionar que hoy en día su versión caricatural presenta una difusión muy reducida en Argentina respecto al pasado. Por último, vamos a ver algunos ejemplos teatrales de este fenómeno lingüístico típicamente urbano. Recordaos de que aquí se trata de la versión caricatural. Esto es para usted. Como sé que los otomanos son tan raros para comer, le he traído este matuelo de perejil. No. Lo puede hacer en ensalada, estoy seguro que le va a gustar. Le ponen sal, pimienta, vinagre y aceite. Este aceite de máquina que usa. ¡Ay, turco pobre! Camina todo el día vendiendo 20 centavos. Claro, pero es poco. Yo no puedo quejarme. Yo he comprado la basura un cajón de aquí de requecho y se lo he vendido a una clientela otaria que me ha pagado por 4 veces lo que valía. Como habéis podido notar, los personajes manifiestan rasgos típicos del italiano y los mezclan con el español. Algunos ejemplos son el uso de la conjunción E italiana en vez de la I española y la conjunción come al principio de una frase, en vez de como. El empleo de la preposición per en per comer en lugar de para comer. El sustantivo sale en vez de sal, el pronombre io en lugar de yo y los participios de los verbos que adoptan la T. Vendito en vez de vendido, pagato en lugar de pagado. Paralelamente al cocoliche se desarrolló el habla popular, el lunfardo, una manera de hablar riquísima en italianismos, especialmente italianismos de origen dialectal. El lunfardo ni es una lengua ni un idioma, sino un argot, un vocabulario popular. La palabra lunfardo tiene su origen en el gentilicio lombardo, que llegó a ser sinónimo de ladrón, porque los italianos que más ejercieron una influencia lingüística eran los aventureros y los delincuentes.
A lo largo del siglo XX, los escritores populares difundieron los vocablos a través del teatro, del tango y del periodismo popular y convirtieron los italianismos en un lenguaje literario vivaz y divertido. El lunfardo ya no fue considerado solo como jerga delictiva, sino como habla popular, y en 1962 nació en Buenos Aires la Academia Porteña del Lunfardo. El tango fue el mayor vehículo de la utilización de lunfardismos en el habla popular. Uno de los primeros tangos con palabras lunfardas es Mi Noche Triste de Pascual Contursi del año 1916. Canta que me amoraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encordero para olvidarme de tu amor. A menudo el lunfardo acuña sus propios términos por medio de metáforas o por una práctica conocida como vesre, es decir, revés, que es el disfraz de una palabra del lenguaje estándar por el desplazamiento de sus sílabas. Poco a poco, el lunfardo pasó al lenguaje popular hasta alcanzar el de las clases elevadas. A lo largo del siglo XX se ha estudiado la etimología de las palabras y se han publicado diccionarios del lunfardo y del habla popular de Buenos Aires. El bilingüismo tan amplio existente por décadas determinó la introducción de numerosos préstamos que se incorporaron, algunos en forma transitoria y otros en modo definitivo, al español de Argentina. El Diccionario del Habla de los Argentinos ha reconocido oficialmente como patrimonio cultural los vocablos que llegaron de la ola inmigratoria y que cambiaron el español de Argentina en el léxico, en la manera de hablar y en la fonética. Gracias al tango, a las obras de teatro, a la radiotelefonía y a la televisión, el habla se difundió en todo el país. Todavía hoy en día hay algunos escritores argentinos que escriben en lunfardo porque lo consideran más poético y más musical que escribir en español estándar. Aunque muchos italianismos son desusados hoy en día, se hallan en la literatura, en la poesía, en las letras de tango, en el rock argentino y en el habla popular, y algunas palabras en el habla de casi todos los argentinos. Lunfardo y cocoliche son fenómenos lingüísticos urbanos. Es obvio que la inmigración y por consiguiente los fenómenos interlingüísticos se encuentran tanto en ambientes urbanos como en rurales. Sin embargo, lunfardo y cocoliche hoy en día ya no son estigmatizados, sino considerados parte de la herencia cultural que disfrutan de un alto prestigio abierto. Esta conversión es típicamente urbana, como por ejemplo el gangster rap, y no habría podido producirse en el campo. Ella era una hermosa Nami del arroyo, él era un troesma pa' usar la ganzúa. Por eso es que cuando de afanar volvía, ella en la caterera contenta reía, contenta de echarse Dorimatampoa. De noche él robaba hasta la alborada, de día dormían los dos abrazados, hasta que la yota que lo requería lo alzó de su saca y ella se reía mientras a devoto iba.